pero también estudio ecología. Em, no sé, bueno, aparte de los cetáceos me gustan en general todos los mamíferos marinos y pues sí, básicamente eso. Y bueno, este es un tema que a mí me gusta muchísimo. Entonces, pues bueno, les voy a contar un poco sobre esta charla que se llama El rol de las ballenas en el correcto funcionamiento de los ecosistemas marinos. Yo voy a estar acá súper pendiente del chat, entonces cualquier duda que tengan me la van haciendo, no importa si me interrumpen ni nada. Y lo otro es que les voy a pedir un favor, si me trabo o algo así, me dicen, me avisan para repetir o lo que sea. Bueno, entonces voy a empezar. Bueno, este es el árbol filogenético general de los mamíferos. Aquí tenemos varios órdenes y varias subclases, pero lo importante acá es que vean el orden Cetartiodáctila. Em, yo no sé si puedo poner mi cursor. Javi, ¿tú sabes si se puede poner el cursor para que me vean? No, creo que no se puede. Bueno, entonces acá lo importante es que vean el orden Cetartiodáctila, que es el orden que incluye a los artiodáctilos y a los cetáceos. Antes se les conocía como dos órdenes diferentes, pero como ya hemos visto en charlas anteriores, como la de evolución de cetácea que dio Sophie, los cetáceos vienen de los artiodáctilos y por eso ahora se considera que son un mismo orden y se llama cetartiodáctila. Recordemos que los artiodáctilos son las cabras, los hipopótamos, las vacas, jirafas, etc. Entonces, este orden tiene dos grupos de cetáceos vivos que son Odontoceti y Mysticeti. En Odontoceti, como su nombre lo indica, que suena como a odontólogo, tenemos a los cetáceos con dientes. En este grupo se encuentran los delfines, las ballenas dentadas y las marsopas. Y por otro lado tenemos a Mysticeti, que incluye a las ballenas barbadas, de las cuales vamos a hablar en esta charla. Acá cabe aclarar que los temas de hoy se pueden extrapolar a todos los cetáceos y en general a todos los mamíferos marinos, pero solo me voy a enfocar en Mysticeti para no hacer una charla demasiado extensa. Entonces, bueno, los contenidos de esta charla. Primero les voy a hacer una pequeña introducción al grupo Mysticeti. Después voy a hablar un poco sobre qué es el reciclaje de nutrientes de las ballenas y el concepto de whale pump. Después voy a hablar sobre la importancia del fitoplancton y la producción de oxígeno, ya veremos por qué es importante esto. Luego vamos a hablar un poco sobre los patrones migratorios como transporte de nutrientes. Después les voy a explicar el concepto del whale fall. Y por último, cómo funciona su cadáver como captura de toneladas de dióxido de carbono. Y bueno, las conclusiones y pues no puede faltar una pequeña reflexión. Entonces, el Parvorden mysticeti se compone de 15 especies que se encuentran en 4 familias. Se les llama ballenas verdaderas o ballenas barbadas, ya que a diferencia de los odontocetos, no tienen dientes, sino que tienen barbas o ballenas compuestas de queratina. El nombre técnico de estas estructuras de queratina es ballenas, pero se les dice coloquialmente barbas. Por eso es que se les llama ballenas barbadas. En este grupo encontramos el animal más grande en toda la historia del planeta, que es la ballena azul, y tenemos a otras ballenas de gran tamaño como la ballena de aleta, la ballena minke o la jorobada, la famosísima jorobada. Lo principal que tenemos que conocer para introducir es la forma de alimentación de Mysticeti. Básicamente se le llama alimentación por filtración y esto consiste en abrir muchísimo la boca para ingerir miles de individuos de krill. Krill es ese animalito que ustedes pueden ver en la imagen del centro. Y una vez lo tienen en la boca, utilizan su lengua para empujar el agua hacia afuera de su boca. En este caso, las barbas o ballenas funcionan como una rejilla o como un colador para expulsar el agua y que solo quede dentro del krill. Bueno, el krill es un zooplancton crustáceo que es de color rojizo, como lo ven acá. Y cuando se encuentran cientos o miles de individuos, se ve así como una mancha roja, que es en la imagen de la derecha. Sí se ve como una mancha roja, que es lo que las ballenas se comen. Y pues estos pequeños crustáceos son ricos en nutrientes, especialmente en hierro y en otros elementos. Em, y pues esta es la base de la dieta de las ballenas.
y es la fuente a partir de la cual ellas logran obtener la mayoría de sus nutrientes. Esta es una foto de una ballena acabando de comer, todavía está comiendo, todavía tiene la boca abierta. Estas rayas que se ven en la parte ventral de su boca se llaman surcos gulares y básicamente la tiene una familia de los misticetos, que es la familia Balenopteridae, que es la de las jorobadas y la ballena azul. Listo. Entonces, ya que entendimos esta parte de la alimentación, voy a contarles un concepto muy importante para esta charla y es el concepto del whale pump. Esto traduce bomba de ballena y se refiere básicamente a que la materia fecal de los mamíferos marinos contiene muchísimos nutrientes necesarios para la producción primaria, o sea, del fitoplancton. Este fenómeno consiste en que las enormes cantidades de heces fecales que libera las ballenas en una deposición, pues contienen y liberan nutrientes esenciales que se denominan nutrientes traza, que provienen de su alimento, de cuando ellas se sumergen en profundidades del océano y que luego van a liberar en la superficie. Es este momento en donde los nutrientes de las heces van a ser metabolizados por el fitoplancton. Y este fitoplancton utiliza los nutrientes para producir su propio alimento y crecer. Y pues al haber gran disponibilidad de recursos, es que se incrementa la biomasa del plancton. Los nutrientes esenciales incluyen al hierro, cobalto, zinc, cobre, níquel y cadmio. Entonces, ¿por qué es importante el fitoplancton? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es que el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia de todo el océano. Lo que ven en la imagen es la materia fecal de las ballenas barbadas. Se ve de color naranja, ya que el color del krill es como rojizo. Bueno, la forma en la que funciona este reciclaje de nutrientes, o lo que ellas hacen, es que hacen lo que se llama migración vertical. Esto consiste en que las ballenas bucean y nadan por toda la columna de agua, moviendo nutrientes del fondo hacia la superficie. Entonces, ellas bajan y se alimentan en zonas profundas del océano, que es donde encuentran el krill, y luego suben a la superficie para respirar y defecar. De esta forma, los nutrientes quedan suspendidos en la zona eufótica del océano. La zona eufótica es la capa superior donde alcanzan a penetrar los rayos del sol. Y esto es un proceso muy importante porque si no pasara, los nutrientes quedarían concentrados en el fondo del océano, en donde pues el fitoplancton no los puede utilizar. Como pudieron ver en la imagen de la diapositiva anterior, o sea, esta, las heces quedan suspendidas en la superficie, donde pues se asegura que puedan tener un provecho. Es por todas estas razones que se considera que las ballenas tienen un papel como fertilizadoras de los mares, ya que se han hecho muchos estudios como el de Nicol y colaboradores en 2010, donde se ha demostrado que el contenido de hierro en sus heces no solo mejora, sino que son indispensables para la productividad primaria. Esto se debe también a su gran tamaño, pues a las cantidades enormes de nutrientes que pueden transportar y liberar, pues ya que estos animales son enormes y además tienen esta facultad de que se pueden mover por toda la columna de agua con mucha facilidad. En un estudio que se hizo en el Océano Antártico por Smetasek en el 2008, se encontró que por cada kilogramo de materia fecal de ballena hay 145.9 miligramos de hierro. ¿Esto cuánto es? Ay, perdóname, no había visto un... ¿Cuál es la diferencia entre el krill y el camarón? Son parte de la misma clase, creo que es eso, pero son pues grupos diferentes, como... Sí, como son especies diferentes. Bueno, voy a continuar. Bueno, ¿cuánto es esto? ¿Cuántos son 146 miligramos de hierro? Es aproximadamente 10 millones de veces mayor que la concentración promedio del agua en el Antártico, del agua superficial. Y es por esto que se considera este fenómeno como un fertilizante bastante significativo. Otros autores como Roman y McCarthy encontraron que una ballena jorobada libera 23.000 toneladas métricas al año de nitrógeno. Y este dato lo compararon con la cantidad
del aporte de todos los ríos que desembocan en este golfo y encontraron que es mucho mayor el aporte de las ballenas que el de todos los ríos. Entonces, pues es bastante. Un estudio que a mí me gusta mucho porque se hizo sobre ballenas azules en una zona tropical, o bueno, más bien subtropical en México. Y me gusta mucho porque normalmente estos estudios se hacen en zonas polares. Bueno, encontraron que hay una clara relación entre la concentración de nutrientes en la superficie del agua y la producción primaria. Entonces, ellos vieron que cuando había una alta concentración de nutrientes, se empezaba a ver, mientras pasaban los días, que la producción primaria incrementaba significativamente. Este estudio lo hizo Casillas en el 2018. Entonces, ¿cuánto defecan? ¿Cuántos kilos o cuánta es la concentración que puede depositar una ballena? Pues antes de mostrar algunos datos numéricos de pues, diferentes estudios, quiero aclarar que estos autores, Lavery y Rudnew, han encontrado que hay una diferencia entre la concentración de hierro que libera una hembra preñada o lactante, pues que el resto, como los otros adultos, ya que pues estas necesitan casi todo el hierro que consumen para llevar a cabo los procesos de gestación y de lactancia. Sin embargo, ellos comprobaron que los adultos que no están preñados o lactantes defecan la mayor parte del hierro que consumen. Es decir, que es pequeña la diferencia del contenido de hierro del krill como tal y de las heces. Acá hay algunos datos numéricos de este estudio que evaluaba más que todo la concentración de nitrógeno, porque el nitrógeno es uno de los elementos esenciales utilizados por el fitoplancton para hacer fotosíntesis. Y ellos hicieron estas tablas que muestran como una comparación entre la cantidad de nitrógeno que aportan algunos mamíferos marinos y otros factores abióticos. Entonces, en la tabla de la izquierda muestra el nitrógeno excretado por diferentes animales. Los primeros son misticetos. En primer lugar está la ballena franca, que es la right whale, eh, y estos liberan casi 16 kilos de nitrógeno al día. Luego abajo vienen los odontocetos y de últimas los pinípedos, que son la familia de las focas. En la tabla de la derecha está comparando todo el grupo de los cetáceos con otros animales como pinípedos y aves marinas, y luego lo compara con otros factores abióticos como ríos, costas, la atmósfera, etcétera, donde vemos que el aporte de nitrógeno en los cetáceos es bastante alto con respecto a otros animales, y bueno, también vemos que el aporte de la atmósfera también es grandísimo. En conclusión, en estas tablas podemos confirmar que los cetáceos, especialmente Mysticeti, tienen una contribución altísima de nitrógeno y, como lo vimos en ejemplos anteriores, también contribuyen mucho a otros nutrientes esenciales. Bueno, el fitoplancton. Entonces, básicamente, para entender todo esto del efecto fertilizante hay que entender qué es el fitoplancton y cómo funciona y cuál es su importancia. Entonces se le llama fitoplancton a todos esos organismos principalmente microscópicos que están suspendidos en las aguas saladas o dulces y que son autótrofos, o sea, que hacen fotosíntesis. Aquí se incluyen a las algas unicelulares y a las cianobacterias. Se le llama productividad primaria porque el fitoplancton es la base de la cadena trófica marina, ya que el fitoplancton, el zooplancton como el krill, se alimenta de fitoplancton, luego los peces y ballenas se alimentan del zooplancton y los animales carnívoros se alimentan de los peces, esto incluye a los humanos y pues así sucesivamente. El fitoplancton siempre se encuentra suspendido en la superficie del mar, ya que ellos necesitan luz solar para hacer fotosíntesis. Algo muy importante sobre el fitoplancton es su papel como bomba de oxígeno, ya que al realizar la fotosíntesis producen oxígeno en grandes cantidades. Ellos utilizan agua, nutrientes, dióxido de carbono y luz solar para producir compuestos orgánicos como proteínas y carbohidratos y oxígeno. Incluso se ha demostrado que el fitoplancton produce más del 50% del oxígeno del mundo. Algunos incluso dicen que es casi el 70%. Así que, pues,
cuando se dice que el Amazonas es el pulmón del mundo, pues realmente los océanos son el pulmón del mundo y es todo gracias al fitoplancton. Bueno, el papel de las ballenas no es solo importante en la migración vertical, sino también en la migración horizontal. Esta se refiere a los patrones migratorios anuales de las ballenas. Como sabemos, las ballenas son estacionales y se desplazan de latitudes polares a latitudes tropicales o subtropicales, de forma que la mitad del año están en los polos y la otra mitad vienen a los trópicos a reproducirse y a tener sus crías. Este papel es importantísimo porque transportan nutrientes de zonas fértiles como el trópico a zonas poco fértiles como los polos. Esto es vital para el sustento de la vida en el Ártico y en el Antártico, donde la comida es limitada y pues los nutrientes también son bastante limitados. En la imagen de la izquierda podemos ver los patrones migratorios de la ballena jorobada, que es de la que más hay datos sobre esto. Y vemos que la tendencia es a desplazarse de zonas polares a zonas tropicales de ida y vuelta. Esto lo contrastamos con la imagen de la derecha, que muestra la diversidad de fitoplancton en todo el mundo. Acá podemos ver que en los trópicos hay una alta diversidad de fitoplancton y en los polos es muy baja. Entonces, pues esto nos confirma un papel importante de las ballenas en mover los nutrientes por todo el mundo. Acá, bueno, resalto que puse un mapa de la ballena jorobada, pero pues en realidad Mysticeti tiene patrones migratorios. Bueno, otro concepto muy importante es el whale fall, que hace referencia a la caída del cadáver de una ballena cuando fallece. Y esto hace que su cadáver logre alimentar a la vida bentoica, o sea, la vida que se encuentra en el fondo del mar. Y se convierte como en un festín y en un nuevo ecosistema allá abajo. Pues esto es gracias a su gran tamaño y a que tiene pues grandes reservas de grasa y de nutrientes. Y pues esto hace que un solo cuerpo, un solo cadáver pueda sostener a muchísimos animales heterótrofos y organismos quimiosintéticos que están ubicados en el fondo del mar, donde por lo general pues tiende a escasear los recursos alimenticios. Entonces, los investigadores han clasificado este fenómeno en 3 o a veces 4 etapas. La primera etapa es la etapa de los carroñeros, que son normalmente vertebrados que se alimentan de los tejidos y la grasa del cadáver. Este proceso se ha visto que puede durar hasta 2 años. La segunda etapa es la de los oportunistas, que son los invertebrados que se alimentan de las sobras de grasa y carne que queda y que se ha sedimentado como por los alrededores del cadáver. Este proceso también se ha visto que dura hasta 2 años. La tercera etapa es la de los sulfofílicos, que son bacterias anaerobias que producen sulfato de hidrógeno a partir de los restos del cadáver. Luego, otras bacterias se alimentan de este sulfato de hidrógeno y hacen simbiosis con organismos como almejas o gusanos. Este proceso dura hasta 50 años. Y la cuarta etapa es cuando ya quedan solo los huesos y se convierte en un nuevo microhábitat. Algunos investigadores han dicho que es como un pequeño ecosistema y esto pasa porque hay vida bentoica, hay animales del fondo del mar que pueden colonizar los huesos que quedan. Bueno, les voy a mostrar estas fotos en donde se ven estas diferentes etapas que acabo de mencionar, porque me parece más divertido ver cómo se ven en la vida real. Si esto es contenido sensible para alguien, perdón. Entonces, en la primera imagen, en la A, muestra la primera etapa, donde están estos pequeños peces bruja que son carroñeros y se están comiendo lo que son los tejidos como músculos y grasa. La imagen B muestra la segunda etapa, que es cuando estos animales, bueno, aquí quiero resaltar que en el artículo de donde saqué esto, mencionaba que había animales como bivalvos, que son pues como almejitas, gusanos, como poliquetos, gastrópodos y crustáceos. Yo la verdad no los veo. Si alguien los ve, pues súper bien. O sea,
Yo ahí veo los peces bruja que están pues como ahí, siguen buscando restos de carne. em, y pues me imagino que estos invertebrados están por ahí escondidos en el suelo buscando comida. Pero bueno, lo importante es que son estos animales invertebrados que se están comiendo los residuos de materia orgánica que queda alrededor de los huesitos. A estos animales es que les decimos oportunistas. Y esta foto se tomó año y medio después de que se tomara la primera foto. La figura C muestra la tercera etapa, donde toda esa capa amarilla que se ve es la producción de sulfuro por parte de las bacterias. Esta foto fue tomada 6 años y 8 meses después de la primera foto. Y la imagen F muestra la etapa 4. Lastimosamente la foto es de mala calidad, no se ve muy bien, pero si ustedes se fijan bien, esto que está como en la esquinita son anémonas, esto blanquito. Bueno, esas son anémonas y pues ellas lograron colonizar este microhábitat y esto pasa porque hay presencia de manganeso en la corteza del hueso. Y por eso es que las anémonas han logrado permanecer acá. Esta foto es de otro esqueleto, no es de las mismas de las fotos anteriores, pero los que encontraron esto dijeron que ese cuerpo pudo haber llegado al fondo marino hace más de 10.000 años. Entonces, pues, como vemos, es un proceso muy, muy largo. Bueno, además de que funcionan como sustento para la vida bentoica, hay un papel muy importante que es la captura de CO2. Cuando se hunden, se llevan consigo toneladas de CO2 que tienen en su cuerpo y que van a producir en su descomposición. Son casi 190.000 toneladas de dióxido de carbono las que quedan capturadas en el fondo del mar, en donde muchos organismos pues lo van a utilizar para su metabolismo. El gran problema es que si no ocurre el wave fall, esta cantidad de CO2 va a ser liberada en la atmósfera. Esto trae a colación el problema de la caza de ballenas, ya que al cazarlas se está liberando esta cantidad de CO2 a la atmósfera. Em, y también ocurre lo mismo cuando hay varamientos, que es cuando ellas se desvían y acaban en la playa sin poderse mover y pues acaban falleciendo, lastimosamente. Entonces, sí vale la pena hacer esta pequeña reflexión sobre otra consecuencia que tiene la caza, porque muchas veces cuando nos mencionan la caza de ballenas, lo primero en lo que pensamos no es en esto, pero la verdad es que sí es bastante significativa la cantidad de dióxido de carbono que libera el cuerpo de una ballena en la atmósfera. Em, los problemas que afectan a las ballenas y que han venido acabando con ellas representan un problema ecológico muy grande. La disminución en el número de ballenas se estima que es entre 66 y 90% de la población mundial desde 1900, que pues fue en este momento cuando empezó la caza intensiva para carne de ballena y pues para otros propósitos industriales. Y esto probablemente ha alterado la estructura y la función de los ecosistemas marinos en general, ya que se ha reducido su participación en el reciclaje de nutrientes y pues ya vimos que básicamente son indispensables en muchos aspectos. Por eso también reciben el nombre de ingenieras de los ecosistemas, por su capacidad de transformar y de tener un impacto bastante significativo en el funcionamiento de la productividad primaria, que es lo que hace que todos los ecosistemas marinos funcionen bien y que la vida en el mar se sostenga, básicamente. Otro aspecto que no mencioné antes y que quiero mencionar acá es que otra cosa que ha afectado a las poblaciones de fitoplancton en el mundo es el aumento en el hueco de la capa de ozono, ya que los rayos ultravioleta tan potentes los han venido matando. Ya vimos la importancia tan grande que tiene el fitoplancton no solo en los océanos, sino en todo el mundo, de manera que pues es indispensable aumentar su biomasa, porque entre más fitoplancton, más alimento y más oxígeno en el mundo. Y pues eso es un poco el sentido de esta charla, que es mostrar que el papel de las ballenas en este fenómeno es sencillamente indispensable y que su disminución poblacional ha disminuido los niveles de productividad primaria.
Gracias a todo esto que mencioné, es que las ballenas también benefician las pesquerías y pues sí, este es otro beneficio que obtienen los humanos gracias al whale pump. Bueno, una cosa que se puede retener o rescatar de esta charla es que hay diferentes mecanismos mediante los cuales las ballenas pueden ser ingenieras de los ecosistemas marinos, como lo son el whale pump, el whale fall, migraciones verticales y horizontales y captura de dióxido de carbono. Y también que su tamaño poblacional tiene un efecto directo en la productividad primaria. Mm, ya para cerrar, quiero dejarles esta frase de Jacques Cousteau que me gustó mucho. Es la impresión que recibimos al acercarnos a una ballena dormida es, sobre todo, de inmensidad. Su presencia física es apabullante. A veces las oímos respirar e incluso llegamos a mojarnos con su chorro. El ser humano percibe que se aproxima a una criatura que sobrepasa su comprensión, a una presencia misteriosa encarnada en un increíble cilindro negro. Y ya, muchas gracias, eso era lo que les quería contar hoy. Si tienen preguntas o lo que sea, me dicen en el chat. O pues pueden abrir su micrófono como quieran. Gracias, Jaco. Gracias, Sofi. Gracias, Javi. Bueno, yo sí tengo una pequeña pregunta. Pues antes que nada, muy chévere, en serio. Muy buena charla, como que brinda una nueva perspectiva. Y bueno, la pregunta es si sabes si esos afloramientos que he visto, sobre todo en el Pacífico, del fitoplancton, tienen que ver con alguna migración, con alguna mecánica propia de las ballenas, o si es esa parte por el ciclado de nutrientes del océano. Bueno, pues intrínsecamente el océano de por sí tiende a nutrirse como por muchos factores bióticos y abióticos. También, digamos, en el Pacífico y pues en general en los trópicos, es muy importante que hay penetración de rayos solares todo el tiempo, todo el año. Entonces, esto es muy importante en los trópicos, a diferencia de lo que pasa en los polos, que, que pues la mitad del año los rayos solares pues bajan mucho, entonces la tendencia es a disminuir. Entonces, pues sí, básicamente, como te digo, los océanos en sí siempre tienden a estarse nutriendo, pero el papel de las ballenas es como que de una llegan con una cantidad enorme de nutrientes y la sueltan. No sé si eso responde tu pregunta un poco. Sí, Lau, muchas gracias. Bueno, aquí hay ya un par de preguntas. Una es que si puedes ampliar la relación del fitoplancton con el ozono. Y la otra dice que a largo plazo, ¿cómo afectaría al medio ambiente la caza de ballenas? Bueno, la relación del fitoplancton con la capa de ozono es que, bueno, básicamente esto es un poco de fisiología de plantas, que no soy muy experta en el tema, qué pena, pero básicamente cuando hay demasiada luz, cuando hay demasiados rayos solares, las plantas tampoco pueden tolerar eso, entonces ocurre una cosa que se llama fotoinhibición. Em, y lo que pasa con esto es que cuando ya es demasiado, pues tienden a empezar a morir. Recordemos que el fitoplancton pues son algas, sí, es material vegetal, entonces pues con tanta luz literalmente se mueren. Em, a largo plazo, bueno, a largo plazo, em, yo diría, perdón, yo diría que es básicamente eh, de lo que hablé esta charla, que entonces se va a perder un poco su papel de tanta nutrición como en gran medida.
Entonces, yo creo que muchos ecosistemas se van a ver afectados. Y también, no sé, cosas como realmente los peces se alimentan pues del zooplancton, que como dije, el zooplancton se alimenta del fitoplancton. Entonces, en sí, toda la cadena trófica se va a ver alterada. Y lo otro de la caza de ballenas es que, bueno, gracias a Dios ya esto es un tema que está bastante controlado, pues a comparación de cuando empezó, pero en sí las toneladas de dióxido de carbono que ellos liberan a la atmósfera sí es preocupante, es mucho. Entonces esto es otro factor que está contribuyendo al cambio climático, básicamente. Y pues como vimos, todo es un círculo, ¿no? Entonces, si entonces se agranda el hueco, la capa de ozono, entonces también el fitoplancton se ve afectado, entonces también el zooplancton se ve afectado, y así, o sea, todo es una cadena, todo es un círculo. ¿Dónde están haciendo los? Pues Lau, digamos, Colombia es un ejemplo, pues acá está prohibida la caza de ballenas. Em, Hay demasiados países, creo que el único que no está es pues Japón. Ellos se salieron porque a ellos les gusta comerciar carne de ballena y grasa de ballena para muchos procesos industriales. Y otra cosa es con respecto al ecoturismo. Digamos, Colombia tiene ¿cómo se llamará eso? Es como un librito donde está estipulado como el manejo que se debe tener cuando uno va a avistar ballenas, ¿sí? Entonces es como el motor tiene que estar en neutro, la lancha no puede estar más de 10 metros cerca a la ballena y cosas así que pues esto también es responsabilidad de nosotros como, digamos, sí, como turistas de hacer cumplir estas normas, ¿sí? Entonces, pues yo recomiendo que sí, exacto, avistamiento responsable. Entonces, si alguien va a ir, cuando puedan, léanse esto. Si quieren, yo me comprometo a buscarlo y a pasárselos por el grupo de WhatsApp. Léanselo y háganlo cumplir a los lancheros, que pues muchas veces, como por querer complacer al turista, entonces se acercan no 10 metros, sino 5. Entonces, pues sí es como nuestra responsabilidad hacer cumplir estas normas. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario que hacer, no sé. Gracias. Creo que no. Entonces, pues, bueno, Lau, en verdad, muy chévere, una charla muy concisa, muy concreta, que resalta en verdad, pues, la importancia y también lo maravillosos que son estos grandes seres. Entonces, pues, muchísimas gracias por esta bonita charla, Lau. Súper invitada cuando quieras volver a darnos una charla, como siempre. Muchísimas Bueno, gracias. Muchísimas gracias también a todos por asistir. Qué chévere que se empapen de esos temas que resultan siendo de interés casi que social de todo mundo, porque es algo que nos incumbe a todos. Entonces, pues bueno, con eso damos fin a la charla de hoy. Recuerden siempre, todos los lunes, mismo canal, misma sintonía, no se lo pierdan. La publicidad, los pósters, los estaremos subiendo a Instagram con pues las temáticas de cada lunes, como siempre. Entonces no se lo pierdan, muy atentos a nuestras redes sociales. Y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir si también quieren algo de la literatura de acá o alguna cosa, pueden decirnos, nosotros hablamos con Lau o nos contactamos directamente con ella, lo que necesiten, o también para lo de lo que dijiste, Lau, de esto de los lancheros. Y nada, sí, entonces súper atentos y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. gracias a todos, que estén bien.